Biblias en Isaías capítulo 55, por favor. Isaías, el capítulo 55, y hoy quiero hablarle unos pocos minutos en la parte final, más que nada, acerca del tema, ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Les paso el título, pero seguramente ya en el púlpito un día voy a estar desarrollando ampliamente ese tema. ¿Por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Así que si ya tienen Isaías, el capítulo 55, versículo 1, dice la palabra: a todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. En el versículo 2 entonces está el título de nuestro mensaje: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y luego dice ahí: y vuestro trabajo en lo que no sacia. Hay una enorme cantidad de pasajes, principalmente en los libros de los Salmos, donde Dios habla que en Él podemos estar saciados. Por ejemplo, cuando recordamos el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Con Él estoy satisfecho, estoy saciado. El Salmo, por ejemplo, 36 y el versículo 8 dice: serán completamente saciados de la grosura de tu casa. Eso habla de los que están bajo las alas del Señor. Serán completamente saciados. Por ejemplo, el Salmo 65:4 dice la palabra de Dios que bienaventurado es el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habiten en tus atrios, y seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Noten la última parte de esta frase del Salmo 65:4. Dice: y seremos saciados del bien de tu casa y de tu santo templo. Y todos estos pasajes nos anuncian de las bendiciones que hay en estar en la casa de Dios, en estar en la comunión con Dios, al punto tal que quedaríamos saciados, dice la Biblia. La palabra saciado significa, por ejemplo, calmar completamente el hambre o la sed. Cuando puedo calmar completamente mi hambre o la sed, eso se refiere a un estado de saciedad, el sentirme saciado. La palabra saciado también tiene que ver con lograr cumplir mis deseos. Alcanzo mis metas, cumplo mis deseos, me siento saciado, me siento satisfecho. La palabra saciado en otro contexto se define como tener resueltas mis necesidades. Los textos que hemos leído es que la bendición está en la casa de Dios. Los textos que hemos leído nos hablan de que seremos saciados de bien en la casa de Dios, en el templo de Dios. La palabra saciado, hermano, implica la idea de una satisfacción completa, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y ahora Isaías, el capítulo 55, los primeros 2 versículos nos presentan varios símbolos y varias figuras. No pierdan de su memoria esas 2 palabras, símbolos y figuras. Entonces comienza hablando Isaías 55 acerca de el agua. El agua, hermano, es una de las figuras de la palabra de Dios, por ejemplo, ¿no? Dice ahí Isaías 55, versículo 1,
Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Ahí hay una gran invitación, una amplia invitación. Hay un llamado de Dios a los sedientos, a los insatisfechos, a aquellos que están asqueados del pecado, que ya no les produce ya placer el pecado, están asqueados de ese estilo de vida que están llevando, gente que tiene el alma vacía, el alma resquebrajada, el alma malherida. Esos que son dueños de almas sedientas, Dios les está llamando. Dice la palabra de Dios allí, a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Recuerdan ustedes el Salmo 42:1? Que dice, como el ciervo brama junto a las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y luego agrega el salmista, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Así que hay una clase de sed que solamente puede ser saciada con agua espiritual, con agua que viene de Dios. Dice, mi alma tiene sed de Dios. No hay otra cosa que pueda calmar esa clase de sed del alma. Hermanos, cuando nosotros recordamos acerca del agua, tiene que ver con la figura de la palabra de Dios. Cuando Jesús habló con el líder religioso llamado Nicodemo, en el Evangelio de Juan capítulo 3, él llega hasta el versículo 5 y le dijo a Nicodemo, si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás entrar en el reino de Dios. En ese pasaje la palabra agua se refiere a la palabra de Dios. Si no nacieres de la palabra de Dios, del mensaje de salvación, del mensaje del Evangelio, si no nacieres de esa forma, si no experimentas eso, no puedes entrar al reino de Dios. Una página después, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, verso 14, el Señor Jesús está hablando con la mujer samaritana y le dijo aquellas palabras, si tú bebieres del agua que yo te daré, saltará en ti una fuente para vida eterna. Aguas de bendición, aguas de salvación. Y aquí en Isaías Dios está invitando a todos los sedientos a que vengan a beber de las aguas. Hermanos, nosotros cantamos a veces el himno que dice, Cristo es la peña de Oreb que está brotando. En 1 de Corintios capítulo 10, cuando Pablo le cuenta la historia de Israel, a los hermanos le dice que todos salieron de Egipto, que todos cruzaron el mar, que todos fueron bautizados en la nube, y luego le dice, y todos bebieron de la peña, de la roca, que es Cristo, dijo Pablo. Así que ya una presencia de Cristo allí en esa roca, y Él es la roca que fue abierta en la cruz del Calvario, como hemos cantado hace un ratito, roca de la eternidad, fuiste abierta tú por mí. Allí en la cruz del Calvario, Él derramó su sangre, esa roca fue abierta. Y dice ahí también en la figura que estamos hablando, habla del agua y habla también de la leche. Pedro el apóstol decía, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Esa era la palabra de Dios. Se dan cuenta como el texto tiene varias figuras y allí habla del vino, que es la figura de la sangre del Señor Jesucristo. Así que este pasaje de Isaías, que solamente lo estoy comentando de manera superficial casi, tiene varias figuras con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de la salvación eterna. Venid los sedientos y bebed de las aguas. Si nosotros recordamos al profeta Zacarías, cuando en el capítulo 13 y en el versículo 1, él cita una profecía hacia el futuro, y dice Zacarías 13:1, dice, y en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para la purificación del pecado y de la inmundicia. El manantial abierto, el manantial de la cruz. Allí cuando el soldado romano con su lanza abrió el costado del Señor, que salió sangre y agua, dice la palabra, sangre y agua. Así que ahí estamos hablando de figuras. Estas figuras se extienden, hermanos, hasta el final de la Biblia. Porque cuando nosotros leemos en el último capítulo de Apocalipsis,
el capítulo 22 y el versículo 17, allí dice de esta manera: y el espíritu y la esposa dicen que el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Agua de la vida gratuitamente. Así que la figura que encontramos aquí en el agua tiene que ver con la palabra de Dios, tiene que ver con la salvación eterna. Agua de la vida se puede beber gratuitamente porque el precio ya fue pagado por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora nuestro texto, hermano, el versículo 2, Isaías 55, verso 2, dice la palabra de Dios allí: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Esto nos hace pensar en creyentes, aún de nuestra iglesia, que no están satisfechos, gente que no está saciada, gente que se siente vacío. Dice la palabra de Dios, porque están gastando su tiempo, su sudor, su vida, su dinero en cosas que no tienen valor. Llamaríamos nosotros en cosas sin importancias, en espejitos de colores. Y esa es la pregunta que nos plantea el texto: ¿por qué gastáis en pan en lo que no es pan? Es decir, en algo que no es bueno para nuestra vida espiritual. Gastamos nuestro tiempo, gastamos nuestro dinero, gastamos nuestra energía, nuestro sudor en algo que no es valioso. Dice: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Hay una figura ahí también. Y es una invitación a mirarnos en el espejo cómo estamos llevando nuestra vida. Esta fecha es ideal. Estamos recién en el comienzo de un nuevo año y necesitamos mirarnos en el espejo para ver con atención qué imagen nos devuelve el espejo. Cuando nosotros miramos a nuestra alma, ¿somos dueños de un alma fuerte? ¿Somos dueños de un alma victoriosa? ¿Somos dueños de un alma gozosa? ¿O qué clase de alma tenemos? Porque si tenemos un alma debilitada, si tenemos un alma anémica, si nosotros tenemos un alma desnutrida, es porque no estamos gastando en lo que no es pan. No estamos gastando, no estamos invirtiendo nuestra vida en cosas de valor. Si nuestra alma es débil, es desnutrida, es anémica, no estamos gastando en lo que es pan. Y la Biblia nos llama la atención en eso, porque el pan es nutritivo, el pan es importante para nuestras vidas. Es más, en la mesa aquí de los argentinos hay mucha gente que no come si no hay pan. El pan es como una adicción que uno tiene. En la cultura de Bolivia o de Perú o en Brasil mismo se acompaña más las comidas con arroz o con yuca. Pero aquí el argentino tiene que tener pan en la mesa, en el Uruguay tiene que tener pan en la mesa. Es un elemento de suma importancia. Y entonces en la Biblia también es muy importante. Y ahora dice: ¿por qué gastáis dinero en lo que no es pan? Así que ese pasaje nos desafía a andar en la búsqueda de cosas valiosas, de cosas que tengan, hermano, un resultado eterno. Ese pasaje nos desafía, hermano, a buscar cosas que duren por toda la eternidad. Tenemos que enfocarnos en hacer tesoros en el cielo, como dijo el Señor Jesús. Ahora, esto también trae a nuestra memoria. Algunos de ustedes no conocen mucho un libro de la Biblia que se llama Ageo. Es un libro del Antiguo Testamento. No lo vamos a buscar, pero lo que le voy a comentar está en el capítulo 1 del libro de Ageo. Ellos tenían una misión que era de reconstruir la casa de Dios. La gente venía del cautiverio después del dolor de 70 años de esclavitud. Habían vuelto a su tierra y ahora tenían esa misión de reconstruir la casa de Dios. Al comienzo, los hermanos estaban entusiasmados y comenzaron a trabajar y pusieron sus cimientos y algo de paredes, pero después
fueron seducidas sus almas. Y entonces algunos dijeron, vamos a hacer nuestras propias casas. Y abandonaron la casa de Dios, abandonaron la misión. Y la casa de Dios quedó abandonada, olvidada. Entonces Dios levantó al profeta Ageo y él le va a decir 2 veces en el libro esta frase: meditad bien en vuestros caminos. Y luego hay una tercera frase que dice: meditad bien en vuestros corazones. Entonces las 2 frases que usa el profeta Ageo son oportunas para esta etapa del año que recién estamos iniciando. Meditad bien en vuestros corazones y meditad bien en vuestros caminos. Y entonces les dice el profeta a modo de exhortación: ¿por qué abandonaron la casa de Dios y fueron a ustedes para buscar madera en el monte y hacerse casas artesonadas? Es decir, que tenían tiempo para cortar la madera, tenían energía para cortar la madera, para trasladar la madera, para trabajar en ella, para hacer maderas artesonadas, bien trabajadas, y se ocuparon de hacer sus casas y se olvidaron de la casa de Dios. Esa experiencia tiene mucho que ver con nuestra vida también, porque a veces nosotros desatendemos la casa de Dios. Algunas veces es el trabajo, otras veces por amistades, otras veces por deporte, otros por política, por cultura, por lo que sea, por diferentes razones. Nos distraemos en el camino, nos olvidamos de la casa de Dios y empezamos a hacer cosas que no sacian nuestra alma. Porque cuando dejamos de venir en la casa de Dios y dejamos de ser protagonistas en la obra de Dios y solamente somos espectadores, entonces nuestra alma comienza a tener necesidad. Y el único que puede saciar la necesidad es Dios. La pregunta de Isaías: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué gasta su tiempo, su vida, su energía, su sudor en cosas que no son importantes? Lo importante es el pan. Y recordamos que en el Evangelio de Juan capítulo 6 Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Eso es lo importante para nosotros, que nos dediquemos con el pan de vida, que nos ocupemos del pan de vida, que caminemos junto al pan de vida. Jesús es el pan de vida. Hermanos, algunos de nosotros tenemos que ocuparnos del pan y ver el resultado de aquel milagro. Una vez para 4,000, otra vez para 5,000. Una vez sobraron 7 cestas con pan, otra vez sobraron 12 cestas con pan. ¿Cuánto hace que no vemos alguna clase de milagro relacionada con el pan en nuestra vida? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Por qué permitimos que nuestra vida se consuma en algo que no es importante? Y engañamos nuestra alma con comida chatarra. Una hamburguesa le puede llenar el estómago, pero es un engaño, porque eso no es un alimento. Entonces muchas veces nosotros somos engañadores de nuestras almas. Le ofrecemos a nuestra alma cosas que no le dejan saciada. Y como dice el salmista: mi alma tiene sed de Dios. No es otra cosa. Nuestra alma no se conforma con otra cosa. Nuestra alma exige la presencia de Dios. Nuestra alma exige la presencia del Señor Jesucristo. Nuestra alma exige una comunión con el Dios vivo, hermano. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y ahí va transitando nuestra vida, y la vamos llevando como a los tumbos, a los tropiezos, y somos personas insatisfechas, y por eso a veces no estamos muy animados en la obra de Dios. Por eso a veces no estamos muy comprometidos en la obra de Dios. Por eso a veces andamos allí con ciertas perezas en nuestra vida, porque no estamos gastando nuestro dinero en lo que es pan. En otras palabras, no estamos invirtiendo nuestra vida en cosas que son importantes para Dios. Así que es una buena fecha. Estamos en el 9 de enero, si no está mal mi almanaque, y tenemos que pensar cómo estamos llevando nuestra vida adelante. A veces, hermanos, estamos como anestesiados por el diablo y ni siquiera hemos elaborado un plan para este año. Quizás a nivel iglesia,
quizás a nivel individual, quizás a nivel familiar y hasta tal vez a nivel laboral, ni hemos planeado este año, no nos hemos puesto meta, no hemos hablado con Dios, no hemos buscado la guía de Dios y hemos entrado al año así, de una forma desordenada, desorganizada. Así no vamos a tener muchos logros. Por eso el profeta nos exhorta en esta noche. ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? ¿Por qué están enredando la vida en algo y en cosas que no son importantes? En cosas que no son más que espejitos de colores. Son cosas que nos entretienen un ratito, pero que no tienen ningún valor. Es una buena pregunta esta de Isaías, ¿no? ¿Por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Así que tenemos que buscar al Señor Jesús. Él es el pan de vida. Junto a Él vamos a tener vida abundante. Junto al Señor Jesucristo vamos a estar saciados. Tenemos que alejarnos de las cosas vanas. Tenemos que alejarnos de aquellas cosas que nos alejan del pan verdadero. Hay que buscar a Jesús. Hermano, cuando habla la Biblia de pan, aquí está hablando de bendiciones abundantes. Y nosotros andamos insatisfechos, siempre nos falta medio para el peso. No estamos conformes con la vida. Y entonces, porque nos está faltando el pan verdadero, porque cuando estamos con el pan verdadero, hay bendición abundante. Y otra vez, hermanos, ¿en qué estamos gastando nuestro tiempo? ¿En qué estamos gastando nuestro dinero, nuestro sudor? ¿En qué se está yendo nuestra vida? ¿Estamos gastando en aquellas cosas que no son pan? Porque si esto es así, nuestra vida se va a volver un verdadero desperdicio, un verdadero desperdicio. Solamente vamos a deambular por esta vida y vamos a andar durando en esta vida, no viviéndola intensamente. ¿Se acuerdan que Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia? Necesitamos nosotros tener una definición en nuestra vida. Para terminar, les cuento, ayer se cumplieron 69 años de un hecho que cambió gran parte de la historia del cristianismo. Sucedió no tan lejos de aquí, en el Ecuador, donde un grupo de misioneros, 5 eran ellos, y ellos vinieron para alcanzar a los que se conocían con el nombre de los jíbaros, que eran los reducidores de cabeza. También tenían el nombre de los baurani y en el último tiempo se les llamaron los aucas. Ellos eran una tribu a conquistar. Estos 5 muchachos, 2 de ellos casados con hijos, vinieron en una misión que se llamaba Alas de Socorro y se instalaron en el Ecuador, a las orillas del río Curaraí. Ahí hicieron los primeros encuentros con los baurani, con los aucas, el nombre que le quiera dar. Y luego de algunos acercamientos, un día de manera inesperada, una lluvia de lanzas y de flechas atravesaron los cuerpos de los 5 jóvenes misioneros y quedaron sus cuerpos tendidos allí en el río. Luego las esposas de los que eran casados y la hermana de uno de ellos, la hermana de uno de los misioneros se llamaba Raquel Saint, y ellos vinieron allí en el tiempo y toda aquella tribu inmensa fue conquistada, ganada para Cristo. Hace unos 2 años atrás aproximadamente, ya muy anciano, uno de los últimos, el que murió fue uno de los asesinos de esos misioneros, que con el tiempo uno de ellos fue bautizado por el hijo de uno de los misioneros muertos. Dios hizo una obra importante. El diablo fue humillado. Ese día el diablo pensó que tenía una gran victoria asegurada al quitarle la vida a esos jóvenes predicadores, pero eso produjo un efecto en el mundo y se levantaron misioneros por todas partes. Uno de los que fue animado con el tiempo es este mismo predicador que les está hablando en esta noche. Los nombres de esos jóvenes misioneros, el testimonio, la entrega que ellos
hicieron por el Señor. Fue realmente algo impactante. Ellos se encendieron como un fuego que hoy alimenta nuestra alma para servir al Señor, para tener un compromiso verdadero. Dice la palabra de Dios: ¿por qué gastáis vuestro dinero en lo que no es pan? Esos jóvenes se involucraron en algo verdadero, en algo valioso, en el servicio al Señor. Y luego, con el tiempo, algunos de mis compañeros del seminario, algunos que se sentaron conmigo durante 3 años estudiando la palabra de Dios, fueron a ese campo y ganaron miles y miles y miles y miles de personas en el Amazonas. Pero allá, esos hombres, esos muchachos, hace 69 años atrás, abrieron el camino para que en la selva del Amazonas hubiera un gran impacto, y miles y miles y miles y miles llegaron al conocimiento de Cristo. Todavía en estos días, Dios sigue obrando, sigue actuando en gran manera en esa región, porque hubo un grupo de muchachos y de mujeres jóvenes que tomaron en serio el compromiso con el Señor. Ellos sí que estaban ligados al pan verdadero. Ellos sí que estaban ligados al pan de la vida eterna, y ese pan que alimentó sus almas y que salvó sus almas, lo compartieron con tantos otros, aunque eso les costó su vida. Pero nuestro Señor dijo: aquel que da su vida por causa de mí, ese la hallará, ese la hallará. Hermanos, no gastemos nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestro sudor, nuestra energía en cosas que no son pan, en cosas que no son valiosas. Hay todo un llamado ahí a través del profeta Isaías, a invertir nuestra vida en cosas verdaderas, duraderas, en cosas que son eternas. Busquemos al Señor, sirvamos al Señor y no gastemos nuestro dinero en lo que no es pan. Que Dios bendiga su palabra, hermano, en esta noche. Que Dios bendiga cada una de sus vidas. Hermano.